Muy buenas tardes. Continuamos con esta historia de la República Romana. Y vamos a trabajar en este grupo de videos el asunto de los grandes hombres y el peligro que representan para la República. Y en ese sentido podemos generalizarlo y decir el problema que los grandes hombres, es decir, que los individuos demasiado poderosos representan para toda república. Recordemos que el principio básico de las repúblicas es la división del poder y que no haya nadie que esté por encima de la estructura misma de la república. Bueno, veremos que a final del siglo segundo y sobre todo en todo el siglo I antes de Cristo, eso es justamente lo que le sucede a la República Romana. Es decir, individuos demasiado poderosos que por supuesto hacen con las instituciones lo que se les da la regalada gana, cambian un articulito y cosas por el estilo. Vamos a ver esto en el contexto de la República Romana. Bien, primero recordemos las nociones más básicas de lo que es una república. La idea de las repúblicas es que generen estabilidad, ¿ya? Cicerón sostiene que la constitución de la república, por supuesto la República Romana, no es ni de un solo momento ni de un solo hombre. Y en esa idea se recogen, digamos, dos preceptos fundamentales. La idea es que las instituciones perduren en el tiempo y la idea es que las individualidades estén subordinadas a la república y no que la república, no que las instituciones estén al servicio de las individualidades. De hecho, durante el siglo III y buena parte del siglo II, y de hecho desde el inicio de la república, esa fue como la idea principal y las instituciones republicanas se encargaron de eso. Cuando uno ve, por ejemplo, la historia de los escipiones hasta el final de las guerras púnicas, a pesar de que eran individuos muy poderosos, que era una familia bastante poderosa, nunca intentaron estar por encima de las instituciones. Cuando alguien era cónsul, después de ser cónsul, con todo el poder que podía llegar a tener un cónsul, cuando terminaba su periodo consular, volvía a ser un ciudadano común y corriente del pueblo como cualquier otro individuo. Y así todos los que todos los que alguna vez tuvieron algún cargo político o religioso, cuando acababa su periodo, porque siempre acababan los periodos, volvían a ser individuos del común, es decir, volvían a ser simples ciudadanos. Y esa es la gracia de una república. Eso es lo que mantiene una república estable, y es que los individuos nunca se quedan en el cargo y nunca se vuelven gobernantes eternos, es decir, nunca se vuelven reyes, para utilizar la terminología romana. Recordemos que la república nace en contraposición a la monarquía, bueno, a los reinados, a las regencias, para utilizar términos latinos. Y en ese sentido, ningún individuo tiene tanto poder como para, o bueno, en teoría ningún individuo tiene tanto poder como para subordinar a sus semejantes, ¿ya? Como para hacer lo que se le dé la gana con sus semejantes, sino que son las leyes las que establecen cómo es la relación entre los individuos. Así pues, durante los siglos cuarto y sobre todo tercero y segundo, que es cuando se consolida la República Romana, las instituciones, si algo lograron, fue evitar que las individualidades estuvieran por encima de las leyes. Ahora, eso funcionaba bastante bien en el contexto de una pequeña ciudad-estado o una pequeña ciudad-estado con distintas alianzas en su zona, ¿ya? Como ya lo vimos en videos pasados, que fue en últimas la estrategia romana. Pero cuando esa misma estrategia se utiliza en un contexto territorial muy amplio, con las mismas instituciones, bueno, la cuestión empieza a volverse un poco complicada. Y como les decía en videos pasados, a finales del siglo II, las instituciones romanas eran básicamente las mismas de hace 2 siglos. ¿Ya? Entonces, eran un poco anacrónicas. Bueno, ya comentaré un poco más ese tema. En ese sentido, dentro de la lógica romana, dentro del pensamiento romano, la república lo que hace es mantener la fides. O sea, hay estabilidad si hay confianza en el cumplimiento de las leyes, si hay confianza en el funcionamiento de las instituciones y si hay confianza en que la república, o sea,
pueblo va a poder regular a través del derecho las distintas relaciones entre los individuos. O sea, la fides es el valor fundamental, la virtud principal de la República Romana. Y esto, por supuesto, funciona si, y voy a... y pues, ¿qué decían los romanos? Esto funciona si se mantienen las costumbres, si se mantienen los pactos con los dioses, si se sigue teniendo esa vida rústica que en teoría los antepasados tuvieron, ¿ya? En fin, si sigue habiendo un talante moral lo suficientemente romano como para mantener las viejas instituciones. Mucho cuidado, eso es ficción, ¿no? Eso es ficción, no tenemos ni pinche idea de cómo vivían los romanos del siglo IV o del siglo V. No tenemos la más remota idea. Probablemente eran igual de belicosos, igual de asesinos, igual de sucios que todos los habitantes del Mediterráneo en esa época. Ahora, ¿qué sí es cierto? Que para el siglo II, Roma, que ya se ha expandido bastante y ya se ha empezado a integrar con el mundo helenístico, pues el mundo helenístico está culturalmente muy desarrollado, como les explicaba yo en primeros videos, en cuestiones intelectuales, en cuestiones filosóficas, en cuestiones científicas, en cuestiones artísticas, en cuestiones de gusto y refinamiento. El mundo helenístico, que iba desde básicamente el sur de Italia hasta lo que hoy es Irán, ¿ya? Hasta más allá de Irán, pues era un mundo de hecho muy desarrollado. Ese contraste entre una república que está creciendo apenas, una ciudad-estado que está creciendo apenas, y el mundo helenístico, bueno, va a generar unos choques bastante grandes. Y los conservadores moralistas romanos siempre van a decir, es que no hay que ser como esos griegos que se la mantienen en el lujo. Pero bueno, el punto es que Roma empezó a absorber al mundo helenístico, empezó a helenizarse por, digamos, naturalidad. ¿Ya? Y es que el mundo helenístico estaba demasiado desarrollado. ¿Ya? Y Roma, ¿qué hizo? Pues adaptarse a eso. Adaptarse a eso y por lo tanto absorber también esas formas de vida y esas costumbres. Sobre eso hablaré en próximos videos. En fin, el punto es que la República Romana a finales del siglo II y en el siglo I era bien diferente. Era bien distinta a esa vieja república por allá que le tocó ver a Polibio, a esa vieja república del siglo III, es bien distinta. Pero la gracia, al menos a nivel teórico de una república, como les digo, es que mantenga a raya las individualidades. Ese es el punto fundamental. Que por más alocado que sea un individuo, nunca esté por encima de las leyes, nunca esté por encima de las instituciones. Noten que ese principio republicano básico de la división del poder y de evitar la autocracia es algo que todavía se conserva. ¿Ya? Es algo que nosotros hoy valoramos muchísimo, y es que no haya algo así como un dictador, que es la palabra que utilizamos hoy, o como dirían los griegos, que no haya un tirano. Eso es algo que valoramos mucho hoy. Y siempre se colocan los pelos de punta cuando algún individuo intenta eso o empieza a hacer pronunciamientos a favor de la autocracia. Tomen el caso de Brasil con Bolsonaro. Todo el mundo está crispado porque el tipo a cada rato habla de golpes de Estado, de que los militares tomen el poder. O sea, eso es supremamente peligroso porque se está atacando el corazón mismo del republicanismo. Y bueno, vamos a ver qué pasa qué le pasó a Roma. Lo contrario de la estabilidad es la guerra civil. Y la guerra civil es cuando no hay distinción entre ser un enemigo y ser un ciudadano, entre ser un extranjero y ser un ciudadano. ¿Ya? Cuando se pierde la base misma del derecho, ¿ya? Cuando no hay distinción alguna. Y si se pierde la base misma del derecho, pues se pierde la fides, se pierde la confianza, no se cumplen los pactos, no se cumplen los pactos con los dioses, no se cumplen los pactos con los conciudadanos, no se cumplen con las costumbres, o sea, no hay nada. Si hay guerra civil, definitivamente no hay república. Lo peor que le puede pasar a una república es una guerra civil. Bueno, vamos a ver cuándo se generan las guerras civiles. Ya habíamos comentado que rápidamente hay unas 4 grandes guerras civiles, pero si se dan cuenta, es a lo largo de todo el siglo I.
¿ya? Desde que empieza el siglo I hasta casi que se acaba, es guerra civil, guerra civil, guerra civil, una detrás de otra. La interpretación que hace Cicerón sobre las guerras civiles, al menos hasta la que le tocó ver a él, que fue la tercera, es que es una lucha entre los aristócratas, entre los nobles, perdón, y los pobres, ¿ya? Entre la nobleza y la plebe, ¿ya? Como diría Cicerón. Cicerón lo interpreta como que es un conflicto entre los populares y los optimates, siempre lo interpreta así, solo que Cicerón siempre prefiere al partido, a las facciones de los optimates, siempre, siempre. Eso es un clasismo, pero de frente. Y recordemos que la República Romana está pensada para que los ricos sean los que siempre manden. Así está pensada. Es decir, para que siempre haya una dominación de los ricos sobre los pobres. Cicerón justifica ese principio tan pendejo diciendo que los ricos son los mejores. Y eso que en República él dice lo contrario. En República él dice que es un error considerar que tener mucho dinero es lo mismo que ser el mejor. En República, que es un texto filosófico. Pero en sus opiniones políticas, las que esgrimía en el Senado y las que encontramos en sus cartas y en sus otros trabajos, es claro que el tipo es un clasista por completo. Él cree que tener mucho dinero es lo mismo que ser el mejor. ¿Ya? Pero como nos hemos dado cuenta, leyendo a Aristóteles, leyendo a Platón, pues eso es falso. ¿Ya? Eso es absolutamente falso. Y en el instante en el que a los ricos se les da rienda suelta para que hagan lo que se les dé la gana, normalmente no hacen lo mejor, sino que ¿qué hacen? Esclavizar a los pobres. Eso es una regularidad al menos en este tipo de sociedades clasistas. Entonces, la clave de lectura de Cicerón es optimates versus populares. Siempre lo lee así. Y en general nos vamos a dar cuenta que el conflicto entre ricos y pobres, el que llamábamos antes el conflicto de los órdenes, es algo que nunca se superó. ¿Ya? Y que si algo tiene razón Cicerón al respecto, es que allí está una de las semillas del conflicto eterno de Roma. Ricos contra pobres. Y muchas de las reformas que se hicieron en Roma a finales del siglo II, bueno, desde el siglo II hasta el siglo I, fueron intentos de equilibrar esa diferencia entre ricos y pobres. O sea, imagínense, si hoy la diferencia es gigante y vivimos en un mundo industrial, en un mundo donde hay comida, donde hay posibilidad de comida para todo el mundo, para todas las personas, ¿ya? Ahora imagínense en esa época en la que literalmente se dependía del clima. Así pues, la diferencia entre aquellos que tenían con qué comer y aquellos que no tenían para comer ni sus propios excrementos era excesivamente amplia. Era muy, muy, muy grande. ¿Ya? Entonces los distintos intentos que hubo entre el siglo II y el siglo I para reformar las instituciones romanas fueron justamente para intentar equilibrar eso. Ahora, eso si lo juntamos con el resto de problemas que había, pues obviamente explotó. Vamos a ver en este grupito de videos la segunda y la tercera guerra civil y cómo están relacionadas con el asunto de los hombres demasiado poderosos. Bien, entonces, algo que quiero recalcar, y es algo que a los romanos les costó comprender, pero que al final les tocó entender, es que a pesar de que fueran clasistas, a pesar de que creyeran que los ricos eran lo mejor, lo último en guarachas, definitivamente el éxito de los ricos no es nada más que un regalo otorgado por los pobres. Los ricos no pudieron nunca hacer nada si no fuera por los pobres. Es decir, los ejércitos de Roma no se pudieron alimentar si no hubiera sido por los pobres, por los campesinos, por los que trabajaban la tierra. Y por lo tanto mantener a los pobres demasiado pobres siempre fue un problema. ¿Ya? Tanto porque en cualquier momento se rebotaban, las masas hambrientas siempre terminan por hacer una revolución, o por el simple y elemental criterio de que una república exitosa no puede ser una república que tenga empobrecida a la gran mayoría de su población. Ya, esa es la semilla misma de la destrucción de las repúblicas. Y vamos a ver que los grandes hombres se alimentan de las masas empobrecidas. Veamos entonces qué pasó en el siglo I
después de la Primera Guerra Civil. Vean algunos pequeños antecedentes. En el siglo II a.C. tenemos al menos a dos reformadores, dos intentos de reforma de las instituciones romanas para equilibrar esa diferencia entre ricos y pobres. Se llamaron las reformas de los Gracos, que eran hermanos. Primero Tiberio Sempronio Graco y después Cayo Tiberio Graco. El primero intentó lo siguiente, y vean estos antecedentes, cómo van conjugando los intentos de trabajar con la plebe, de mejorar las condiciones de la plebe, con el interés personal. Tiberio Sempronio Graco fue tribuno de la plebe, y siendo tribuno de la plebe intentó una reforma agraria, o sea, una reforma agraria como las que se han intentado hacer en Colombia desde tiempos inmemorables, así. Literalmente los territorios, digamos, conquistados por Roma en su expansión por Italia, se llamaban el ager publicus, es decir, el campo público, el campo que no pertenecía a un individuo privado, en teoría, sino que pertenecía a la república, ¿ya? Entonces, Tiberio Graco dijo, bueno, tenemos una cantidad de gente que no tiene dónde cultivar ni una florecita, tenemos una cantidad de pobres, pues repartamos esa tierra que es del Estado, esa tierra que es pública, esa tierra que es de la república, entre esas personas, y así, primero desaturamos la ciudad, porque había un montón de gente ya para el siglo II, estamos hablando de casi 1 millón de personas en un pedacito de tierra pequeñita. Segundo, ayudamos a que esta gente coma, ¿ya? Y los mantenemos más o menos contentos. Además, como el reino de Pérgamo ahora es romano y pues tenemos plata hasta para votar, pues ayudemos a que esta gente, a que esta cantidad gigante de pobres se organice. Bueno, evidentemente eso no le gustó ni a los ricos romanos ni a los ricos de provincia, porque los ricos de provincia dijeron, epa, pero es que yo llevo trabajando esa tierra, o sea, ilegalmente yo soy dueño de esa tierra, ya yo no quiero que me la quiten. Así pues, los ricos de provincia dijeron, no, eso no nos interesa. Y los ricos de la ciudad, pues dijeron algo similar, no nos interesa que haya más gente con dinero, no nos interesa que haya menos pobres, porque si hay menos pobres, quiere decir que pueden empezar a acceder a cargos políticos y quitarnos nuestros privilegios. ¿Ya? Entonces, la idea no gustó por ese lado, pero vean ahí el conflicto clasista. Entonces, uno podría colocarse del lado de Tiberio Graco y decir, ole, interesante su interés reformador, ¿ya? Muy interesante. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que para lograr eso, él utilizó todas las herramientas institucionales y herramientas no institucionales, como por ejemplo, intentó hacerse elegir un segundo año como tribuno de la plebe, y pues eso no se había hecho, o sea, la idea es que fueras tribuno de la plebe durante un año y ya, seguís siendo un ciudadano del común. El tipo dijo, pues no, ¿sabe qué no? Quiero seguir, eso por un lado. Y por otro lado, cuando pues no pudo hacerlo, siguió presentando sus reformas y sus opositores, que eran un opositor que para ese año era tribuno de la plebe, se opuso e intentó vetar eso. Y el tipo dijo, no estoy de acuerdo. Si el tribuno de la plebe no está, si el tribuno del pueblo no sigue los intereses del pueblo, pues entonces tiene que ser revocado de su mando. Y lo hizo revocar. ¿Ya? Entonces, un momento, ¿qué pasó allí? Allí nace una pregunta que todavía nos la hacemos hoy, y es, ¿los representantes del pueblo, los políticos, son representantes del pueblo o son delegados del pueblo? Allá hay una discusión amplia, y es, porque si soy un delegado del pueblo, debo seguir la opinión del pueblo. En cambio, si soy un representante, simplemente estoy siguiendo mi propio criterio, pero para representar a esa gente. Ya, pero bajo mi propio criterio. ¿Qué deberían hacer los políticos? ¿Seguir la opinión del pueblo o seguir su propio criterio representando el pueblo? Vean que esa es una pregunta que todavía nos la hacemos nosotros, ¿ya? Respecto a nuestras democracias, todavía nos la hacemos. Y los romanos mismos se la empezaron a hacer con este asunto de Tiberio Graco. Bueno, ¿qué pasa allí? El punto es que
uno se puede colocar del lado de Tiberio Graco en cuanto al espíritu de sus reformas, pero por el otro lado uno dice, ole, pero el tipo se estaba saltando las instituciones así porque sí. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa allí? Algunos incluso lo acusaron de querer ser rey, de querer vengarse de la república por una falta de honores que le hicieron y entonces que quería ser rey. El punto, como, no importa cómo lo veamos, es que el tipo terminó asesinado. ¿Ya? Y no solo él, sino que lo asesinaron a él y a cientos de sus seguidores y a todos los echaron al río. Entonces, esta vaina se empezó a volver una carnicería. Es decir, a ver, un momento, ¿no se supone que los asuntos políticos los tramitamos políticamente? Bueno, ya en este final del siglo segundo antes de Cristo, no. Ya la violencia política era algo que estaba ahí latente y que con el asesinato de Tiberio Graco y sus seguidores, pues la vaina se puso candente, ya la vaina se puso muy, 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 muy tensa, porque algo no está funcionando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los ricos no quieren que los pobres mejoren? ¿O por qué hay unos que intentan saltarse las instituciones republicanas y jalar al pueblo? O en general, saltarse las instituciones republicanas. ¿Por qué los problemas se están tramitando a través de la violencia? Allí ya hay algo que no funciona. Vean que tenemos varias pistas para empezar a oler cómo se va dañando la idea misma de una república. Algunos años después, el hermano de Sempronio Graco, su hermano Cayo Tiberio Graco, intentó hacer algo similar, ¿ya? Solo que esta vez no era una reforma agraria, sino un subsidio al trigo. Básicamente que el Estado asumiera parte del costo del trigo y que congelara los precios. ¿Ya? Para lograr eso se introdujeron un montón de reformas, un montón de cambios institucionales para lograr que la gente pudiera acceder al trigo. O sea, que todo ciudadano pudiera tener como una manutención mínima de comida. Es lo que hoy, desde otro punto de vista, y haciendo una analogía, pues me disculparán el anacronismo, es lo que se llama la renta básica universal. Y es que todo ciudadano pueda tener un acceso a una renta básica universal que le permita por lo menos acceder a ciertos servicios y a ciertos elementos de supervivencia. Eso se ha logrado bastante bien en algunos países. ¿Ya? Y aquí en Colombia creo que lo están pensando en esta circunstancia de crisis. Bueno, las reformas de Cayo Tiberio Graco estaban enfocadas hacia eso. Y todavía hay indicios de cómo se intentó dividir el ager publicus para lograr eso, cómo se estaba intentando dividir vamos a decirle, las hectáreas de tierra para producir en la medida en la que se necesitaba. O sea, se estaba pensando algo así como un programa de gobierno y de reformas, algo en serio, una reforma radical a la república, porque es que esa república ya no daba abasto con tanta cantidad de gente, ¿ya? Y tanta cantidad de pobres. Entonces, los romanos mismos estaban empezando a pensar su propia república y los problemas que tenían. Ahora, ¿qué pasó? Pues en el mismo espíritu de estas crisis republicanas, pues el tipo lo mataron. Mataron a Gaitán. Mataron a Gaitán por solo hablar. No iban a matar a este otro por intentar hacer reformas de ese estilo, obvio. Y ahora no lo mataron con cientos de seguidores, lo mataron con miles de seguidores. Si 10 años antes el Tíber había quedado rojo de sangre, ahorita debió haber quedado negro de cuerpos. O sea, cuando uno lee las descripciones en los historiadores, es bastante, bastante tétrico. Les aseguro que nunca han leído ustedes nada más gore que lo que pueden leer en la literatura y en la historia romana. Eso sí es gore, eso sí es sevicia, eso sí es maldad. Bueno, todos esos problemas, todos esos asuntos se juntan luego con la guerra social de la cual ya hablé en videos pasados. Y veamos que el límite entre ser ciudadano romano y no serlo cada vez se vuelve más difuso. ¿Ya? Es decir, ya desde los asesinatos de los Gracos ya vemos que hay un problema en la distinción entre quién es ciudadano y está cobijado por el derecho y quién no lo es. ¿Ya? Y quién es un enemigo y por lo tanto no está cobijado por el derecho. Bueno, con la guerra social eso se fue al traste. ¿Ya? Tanto así que murieron 300.000 personas y mataron a un tercio de los
de los senadores. Y bueno, ¿qué está pasando aquí? Y eso termina con la guerra civil. ¿Ya? Y en la guerra civil, como ya les expliqué en anteriores videos, ahí sí, a matar al que no esté de mi lado. ¿Ya? Sila fue un dictador en el sentido pleno del término. Mato a todos mis enemigos políticos, a todos los que no comulguen con mis ideas. Bueno, Sila también reformó la república. En fin, toda esta gente intentó reformar la república, pero había algo que ya estaba roto. Y era la distinción, la diferencia esencial entre ser ciudadano y no ser ciudadano. Bueno, se me acabó el tiempo para este video. Continuaremos en el siguiente. Y veremos entonces la figura de Pompeyo Magno y cómo toda esta situación de alta inestabilidad va a conllevar a que individuos como Sila y bajo el modelo de Sila se vuelvan excesivamente poderosos.